Damos apertura al panel de educación superior titulado Contribución de las instituciones de educación superior para la promoción de valores universales desde los programas de formación, el cual será moderado por el doctor Ignacio Cel. El doctor Ignacio Cel es director de la Fundación Universal Camilo José Cela, España, promotor de proyectos de innovación social educativa de gran impacto, tales como Centro de Atención Emocional para Víctimas del Terrorismo, Campus de Paz, desde el año 2010 hasta la actualidad, y el proyecto Integra, Programa de Integración Universitaria de Jóvenes Refugiados, desde el año 2016. Recibió el Premio de Labor Solidaria de la institución educativa SEC en el año 2015 y el Premio Ciudadano Europeo en el presente año 2018, otorgado por el Parlamento Europeo. Damos la palabra al doctor Ignacio Cel, quien será el moderador de este panel. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Permítanme, sobre todo antes de continuar, agradecer de forma muy sincera la invitación de Cumipaz para participar en esta cuarta edición de la Cumbre Mundial por la Paz. Para mí es un privilegio poder aprender tanto de la mano de magníficos conferenciantes y, sobre todo, de las temáticas tan diversas que he tenido el placer de asistir en estos días. Y desde luego es una enorme satisfacción compartir estos días con tan excelente organización. A este equipo humano, a todos ellos, doctora Lara, en ustedes representados, quiero de verdad darles a todos mi enhorabuena y, por favor, pedir al público un fuerte aplauso al equipo de la organización. Cuando propuse a la sección educativa la temática de esta mesa, lo hice bajo el convencimiento de que la problemática económica y social que genera un mundo globalizado en el que nos encontramos exige la implicación decidida de todas aquellas instituciones que vertebran a la sociedad civil y, sin duda alguna, la universidad, las instituciones educativas superiores son una de ellas. Como motor de cohesión, la universidad puede y debe actuar como elemento catalizador de todos los esfuerzos que se hacen en torno al compromiso social, educación en valores y en la formación integral en derechos humanos. Y ha de hacerlo no solo desde la vertiente académica, alimentando el intelecto, sino también desde la perspectiva ética y moral, al ser responsable de enriquecer el alma de los futuros ciudadanos para que evolucionen como personas comprometidas con esa sociedad global. Desde esa perspectiva, es necesario crear un nuevo paradigma educativo basado en la diversidad, la interculturalidad, la integración y, por supuesto, la solidaridad, bajo la firme convicción de que la educación es la herramienta más potente para la promoción sólida de una cultura de paz. Es por ello la finalidad de esta mesa debatir sobre ejemplos de buenas prácticas en la construcción de espacios educativos que favorezcan el aprendizaje, la experimentación y concienciación de los principios y valores que anteriormente he querido mencionar. Por ello tengo el verdadero placer de compartir este maravilloso espacio, y empiezo por las damas, con la doctora Vivian González Trejos, rectora de la Universidad de Magíster, Costa Rica. Por favor, Vivian. Gracias, Vivian. Gracias. Con la doctora Liliana Naranjo, vicerrectora regional de la Corporación Universitaria Uniminuto de Colombia. Por favor, Liliana. Con el doctor Julián Aguilar Estrada, rector de la Universidad Tecnológica de Cancún, México.
con el doctor Minor Cardón, rector de la Universidad Regional de Guatemala. Por favor, Minor. Y con el doctor Samuel Martín Barbero, rector de la Universidad Camilo José Cela, España. Así que tenemos Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y Europa representado en España. Sin duda alguna, una mesa que es todo un lujo y espero que podamos disfrutarla todos, muy especialmente en compañía de estos ponentes tan especiales en el día de hoy. Muchas gracias por compartir, estimados ponentes, este encuentro con todos nosotros y si les parece podemos estructurar la mesa en 5 minutos para cada uno de vosotros, donde podéis contextualizar el eje temático que hemos querido presentar en la mesa, la construcción de valores a través de la formación en la educación superior, y después pasamos a un pequeño debate con 3 o 4 preguntas, siempre dejando 10 minutos al final para que el público también pueda intervenir y participar. Así pues, si queréis, podemos empezar, por ejemplo, con Vivian, ¿te parece? Decía que muchísimas gracias, Gabriela. Realmente me impresiona la capacidad ejecutiva que tiene ella para tener esta organización en el nivel que se encuentra y seguir las líneas de pensamiento del doctor William Soto, a quien le mando una felicitación y deseo de mejoría. Felicitaciones a cada uno de ustedes porque son las personas que creen para ver. Los que no están presentes muchas veces en muchas acciones y muchas actividades son aquellos que necesitan ver para creer, pero realmente el que cree para ver es el que realmente construye. Muchísimo éxito. Gracias. Parte de lo que se busca de adentro hacia afuera del ser humano integral, del ser humano como miembro del planeta Tierra, la madre Tierra, es buscar desarrollo de los individuos de adentro hacia afuera. Y desde tiempos anteriores he estado conversando sobre mi forma de ver las cosas y para los que no han estado con nosotros, nuestra mano enseña que somos diferentes, pero si tenemos un cambio de actitud y simplemente doblamos los dedos, como lo hemos hablado anteriormente, todos somos iguales. Todos somos iguales. Aquí estamos diferencias de edades, de colores, de razas, de género, de sexo, condiciones económicas, geográficas, condiciones de capacidades, de posibilidades. Cuando doblamos la mano y vemos que todos nuestros dedos son iguales y amarrados por un tronco común, esos somos las personas que estamos acá, los que estamos buscando equidad, posibilidades de desarrollo. Y bajo ese concepto nosotros estamos buscando oportunidades de convertir el tema social y el tema de posibilidades y de apertura, utilizando la educación como instrumento y como herramienta para un cambio social. Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Mis agradecimientos a la doctora Lara por esta invitación y también a todos ustedes por estar aquí presentes y por conversar de temas tan interesantes como son la paz. Como bien lo decía nuestro moderador, vengo de Colombia, por lo tanto, hablar de paz, de conflicto armado, si en algún lugar lo sabemos, sin ignorar, por supuesto, otros problemas, es en Colombia. Y vengo de una institución de educación superior que tiene 25 años de haberse fundado, que pertenece a 9 entidades más, que están en el marco de la vivienda, del emprendimiento, del desarrollo social, de programas de televisión y de radio, que desde su fundación tienen como origen eso, la responsabilidad social, que es poder llegar a las necesidades de los demás para poder encontrar una solución. Esta institución de educación superior tiene 25 años de fundada y hoy está catalogada como la universidad más grande de Colombia, medida en número de estudiantes. Ya alcanzamos los 122.000 estudiantes. Además de eso, pensar en educación superior, solo con que los estudiantes puedan trasladarse hacia la capital o hacia las principales ciudades de un país, se puede tornar un poco complicado si queremos hablar de inclusión. Por lo tanto, la institución de donde vengo se dirige al municipio o al lugar, a la región más apartado. Es por eso que tenemos sedes en 79 municipios o lugares en todo el país.
y además podemos acceder a diferentes niveles, como por ejemplo estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, tal vez ustedes lo entienden un poco acá, con un 97%. Por eso es que estamos catalogados, y mi disculpa con mis colegas colombianos, como la universidad privada más pública de Colombia. De manera que, si venimos a hablar de responsabilidad social, pienso que es muy pertinente que podamos conocer también un caso como es el de Uniminuto. Muchísimas gracias nuevamente. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación que se me ha hecho para participar en este panel. Felicitar a Gabriela y a todo el equipo de trabajo por esa capacidad de convocatoria y ese trabajo en la organización de este evento. Y decir que he estado en 2 más y ha sido igual de bueno. Así que felicitaciones. Yo realmente en el programa aparezco como rector de la Universidad Regional de Guatemala, pero cuando me dirija más adelante a ustedes, yo voy a utilizar 2 sombreros. Uno, el de la universidad privada de más reciente creación en Guatemala, 2 años de funcionamiento. Ese es un sombrero. El otro, en donde yo coordino el Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad, es la más antigua de las organizaciones de integración regional, que es la Confederación de Universidades de Centroamérica y su órgano de gobierno, el Consejo Superior Universitario Centroamericano. El CESUCA integra las 24 universidades públicas de Centroamérica y República Dominicana, y la universidad sede es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi mayor experiencia entonces está en esta última institución, es ahí donde yo he hecho algún recorrido, y también en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde fui primero profesor de la Facultad de Medicina y después pues ya fui incursionando en la dirección de programas y culminé mi carrera en la universidad como secretario general de la Universidad de San Carlos. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ya vamos a entrar en materia y un saludo, un abrazo especial para todos ustedes, los que nos visitan y los guatemaltecos y guatemaltecas aquí presentes. Procuremos ser más padres de nuestro futuro que hijos de nuestro pasado. Esto lo dijo don Miguel de Unánumo, y es un verdadero placer que nosotros estemos construyendo el futuro que queremos. Un verdadero placer, y agradezco infinitamente la invitación. Le felicito y le pido a través de usted que le dé un saludo al doctor Soto por esta gran obra, junto con todas y todos los voluntarios que se ve que transmiten paz a través del servicio que dan a cada uno de nosotros, y una felicitación también a cada uno de ustedes que nos damos la oportunidad de poder aportar un granito de arena, primero en nosotros y seguramente después podemos hacerlo con alguien más. Un placer compartir con ustedes, compartir con estas distinguidas personalidades. Me siento inmerecedor de estar en este panel, agradezco mucho la distinción, de verdad, muchísimas gracias. Y un mexicano muy importante en nuestra historia, don Manuel Gómez Morín, decía: cada generación debe ser responsable de enfrentar los problemas que le corresponden. Nosotros estamos viviendo en estos tiempos, en todo el mundo, pero principalmente en nuestros países, momentos difíciles de inquietud, de consumismo, de materialismo, y eso es lo que nos reúne
para que podamos hablar de paz. Y qué importante que desde la educación, desde las instituciones de educación superior, podamos impulsar y proyectar una cultura de paz. Tomemos en cuenta que en la educación superior es casi la última oportunidad que tenemos para que las nuevas generaciones realmente puedan asimilar la importancia que tiene una cultura de paz. Dicen que educar puede ser desastroso si no se sabe educar. En nuestra institución, la Universidad Tecnológica de Cancún, que me enorgullezco en representar y ser el rector de la misma, una universidad con 21 años de existencia, que forma parte de un subsistema de universidades tecnológicas y politécnicas en nuestro país que se creó hace 26 años, con la finalidad, justamente como lo dije al principio, de ver hacia el futuro, de poder otorgar a las nuevas generaciones oportunidades de estudio de nivel superior. Estas universidades se encuentran en los lugares más recónditos de nuestro país. Por supuesto, también en ciudades importantes las hay. Pero llevamos con este sistema a los jóvenes que menos oportunidad tenían de estudiar, estudio de nivel superior. A las zonas indígenas, a las zonas aisladas. Ahí es donde las universidades tecnológicas están. Hay universidades que tienen tal vez 200 estudiantes y otras hasta 7 u 8 mil. La nuestra cuenta con 3,000 estudiantes. Y hablar de responsabilidad social universitaria, miren que en Cancún es muy importante. Cancún, paraíso tocado por la mano de Dios. Muchos de ustedes seguramente lo conocen. Hermosas playas, grandes hoteles, el turismo en su máxima potencia. Sin embargo, todo esto conlleva también daños colaterales. Tenemos una gran población flotante, muchos jóvenes o familias que buscan oportunidades, pero que no tienen un arraigo, que no tienen pertinencia en esa ciudad. Y nos enfrentamos también a los efectos que tiene un polo turístico como Cancún. A esos jóvenes los recibimos en la Universidad Tecnológica. Ahí los recibimos con mucho amor, con muchos deseos de que cumplan sus sueños. Nuestro gobernador, Carlos Joaquín, en su primer discurso frente al Congreso local, dijo que los jóvenes aprendan a soñar y que las instituciones educativas de nivel superior sean el medio para que esos sueños se hagan realidad. Esa es nuestra encomienda, eso es lo que buscamos y eso es lo que queremos ofrecer a nuestra sociedad para lograr reconstruirla y poder lograr un día tener una sociedad en paz. Y les dejo con esta reflexión de Paulo Coelho que dice: cuando deseas algo desde lo más profundo de tu corazón, el universo conspira para que se logre. Y estos corazones juntos deseamos la paz. Muy buenos días a todos ustedes. Por mi acento podrán presumir que no soy de este continente, de este maravilloso lugar, pero en cualquier caso, desde el punto de vista emocional y intelectual, me siento sumamente honrado por el hecho de haber sido invitado por primera vez, con lo cual es mi debut y espero no defraudarles, a este maravilloso lugar, Guatemala, a esta excelente cumbre y a este estimulante, desde el punto de vista intelectual, panel sobre educación. Nuestra universidad es joven, tiene apenas 18 años y personalmente yo llevo 3 años al frente de esta. Con lo cual, cuando una institución de educación superior apenas es un adolescente, los valores están, pero de alguna forma no siempre han cristalizado. Y uno, entre muchas de las misiones que tiene como rector, una de ellas verdaderamente salvaguardar y preservar el legado, pero también construir el futuro. Y a veces los valores pasados pueden o no estar ajustados a los tiempos modernos, y esto nos lo dicen claramente en las universidades las nuevas generaciones de alumnos.
que no estudian, no tienen las mismas expectativas que teníamos nosotros cuando alcanzamos el cenit entrando en la universidad, y es precisamente ese momentum de saber que uno está en una institución joven, pero que esa institución joven tiene que estar a la altura de las nuevas circunstancias y tiene que sostenerse a lo largo de los tiempos, es lo que a nosotros personalmente, y a mí hoy aquí, me lleva a una reflexión de tipo más académica, más intelectual, que nos ha hecho a nosotros reposar nuestro modelo de valores al menos en 4 o 5 hitos dentro de la historia de las propias universidades. Aquí todos probablemente compartimos una máxima, ¿no? Y es el hecho de pensar que la educación es un derecho universal, pero también que las instituciones académicas tienen como tal la obligación moral, una obligación moral de llegar esa realidad a su propósito, es decir, que en su Carta Magna consigan, con o sin financiación pública, siendo entes con o sin ánimo de lucro, llevar la educación al máximo apogeo. Pero la universidad, curiosamente, que es un ente vivo, pero también muerto, porque la universidad alcanza 1000 años, en algunos de los casos en Europa, como universidades como Oxford, Cambridge, Coimbra, París, Salamanca. Son universidades que no siempre nacieron con los valores que nosotros damos aquí por asumidos. Eran instituciones entonces cuyos valores, a pesar de llamarse universidades, no eran universales en ningún caso. Eran universidades acotadas a unos segmentos, a unos reductos de la población muy minoritarios. En ningún caso eran universidades abiertas, ni en conocimiento, ni en tipología de alumnos. Todo el saber residía en apenas 3 áreas de conocimiento: la teología, el latín y la filosofía, y aquellos hombres que no eran de la Iglesia y que estudiaban en esos centros eran élites privilegiadas. Por lo tanto, la universidad, desde su fundación, no necesariamente cumplió con un valor presencial o presente en su propia nomenclatura. Para Masinri, eran élites o eran religiosos, siempre masculinos, nunca femeninos, los que dieron acogida en sus aulas a la universidad. Cuando uno atiende, y este es un ejercicio divertido, a los lemas en latín que sostienen a día de hoy el credo o el eje vertebrador de muchas universidades en el mundo, verá todavía reminiscencias de ese pasado medieval de la siguiente forma. Puede uno escuchar o ver "El Señor es mi luz", todavía Oxford, o "De aquí la luz y las copas sagradas", dice Cambridge, o incluso muchos siglos después, en el siglo XIX, en Estados Unidos, algunas universidades como la Universidad de Berkeley mantenían ese estela, haciéndose o vertebrando su identidad dentro del "hágase la luz", ¿no? Insisto, eran finas capas medias, extensas capas bajas de la sociedad, de una sociedad feudal que no tenía acceso ni al conocimiento ni a la universidad. Esto era todo menos un ágora para todos. En términos no institucionales académicos, ya lo he comentado antes, apenas eran 3 áreas del saber, nunca prácticas, nunca aplicadas, nunca que tuvieran nada que hacer con las costumbres, tradiciones, oficios y profesiones de la gran masa de población, lo que se enseñaba en esas aulas universitarias. Pero afortunadamente llegó el Renacimiento. El Renacimiento fue un momento en el cual, desde una concepción del saber y del conocimiento más teocéntrica, donde todo gravitaba en torno a Dios, se pasó a que todo gravitara en torno al hombre, una visión más antropocéntrica, ¿no? Y que no solamente fuera la teología, el latín y la filosofía lo que de alguna forma se metiera en ese cóctel del conocimiento universitario, sino que fueran las lenguas vulgares, la literatura, la poesía, el arte pictórico, la arquitectura. Y todo eso, bajo un tamiz de laicidad, es lo que hizo verdaderamente generar un cambio, un punto de desequilibrio en lo que tradicionalmente la universidad había concebido como sus valores. Esos valores del Renacimiento podemos fijarlos en la libertad, la tolerancia, fíjense, finales del XIV, principios del XV, y qué actuales suenan: libertad, tolerancia, curiosidad, apertura, independencia. Esos eran los valores. Derek Bock,
un famoso rector de la Universidad de Harvard, decía en un libro maravilloso de hace unos años, Higher Education in America, que los tiempos grises, oscuros, sin valores de la universidad medieval podrían denominarse aquellos de la disciplinar la mente y edificar el carácter, pero con rígidos códigos de conducta y un currículum más estático que estático. Esos tiempos del Renacimiento, salto 4 siglos para ir llegando a mi conclusión, son los que sirven también de fuente de inspiración a muchos de esos llamados liberal arts colleges de Estados Unidos, que luego verdaderamente también se replican en el caso de Europa a mediados del siglo XIX. Ese concepto de artes liberales, que luego se han ido incorporando no solamente las artes, sino las ciencias, ese concepto de la interdisciplinaridad, ese concepto de la formación integral en términos de Benedicto XVI, por ejemplo, sin llegar a querer santificar nosotros a nuestros alumnos, sí que es cierto que en nuestra universidad, en la Universidad Camilo José Cela, el poder de la integración, de la interdisciplinaridad, de la convergencia de conocimientos dentro y fuera del aula, residen precisamente en términos de valores a esta concepción renacentista y a esta concepción de los liberal arts colleges en el siglo XIX. Digamos que se pasó en la historia de las universidades espirituales o contemplativas a las universidades sensoriales. En este periodo posterior del siglo XIX, obviamente con el florecimiento de las máquinas, de la revolución industrial, de los tecnicismos, de ese deseo también de que la universidad se convirtiera en lugar de la investigación aplicada, a las cosas, a los nuevos materiales, a las nuevas industrias, a las nuevas fábricas, es lo que hizo, y gracias a Humboldt, entre otros muchos, que la universidad se convirtiera en un centro de investigación aplicada, que los laboratorios fluyeran y que de alguna forma el saber hacer, ya no solamente el saber, se convirtiera en un valor fundamental. Es lo que reza precisamente el lema del MIT, con ese bonito, la mente y las manos, mens, manos, ya no es solamente pensar, elucubrar, es también aplicar, es esa practicidad. Fueron tiempos en los que reside un valor maravilloso, un valor del que algunos hablamos, pero pocos practicamos, porque nuestros países o nuestros regímenes, desde el punto de vista regulatorio, no es que lo fomenten o no es que lo faciliten, que es el valor de la filantropía. ¿Cuántos industriales de la siderurgia, de la minería, del carbón, del petróleo, incluso a finales del XIX, decidieron, después de que hubieran sido determinadas órdenes religiosas desde el siglo XVII, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, decidieron secularmente abrir universidades con un espíritu verdaderamente generoso y con un legado altruista que a día de hoy permanece en los tiempos? Ese mismo legado y valor altruista era algo que ya obviamente en el Renacimiento existió, con lo que fue el legado del mecenazgo. Digamos, el filantropía podría ser ese brote de una semilla que fue el mecenazgo, un mecenazgo más concentrado en el arte, menos concentrado en el saber. Concluyo aludiendo, digamos, a dos de los pensadores, educadores, pedagogos, filósofos pragmáticos, podríamos decir, y psicólogos sociales más importantes a la hora en nuestra universidad, en la Universidad Camilo José Cela, de construir nuestro ADN desde el punto de vista valores. Uno es Kurt Hahn y el otro es John Dewey. Claramente Kurt Hahn, que fue un judío alemán emigrado durante la Segunda Guerra Mundial a Inglaterra y Escocia, y uno de los mayores emprendedores en el ámbito de educación escolar que ha conocido Europa, que llegó a montar 4 o 5 colegios con distintas tipologías, es decir, de alumnos y con distintas metodologías de aprendizaje, y llegó a crear una de las redes más importantes de colegios solidarios y excelentes que hay en el mundo, como es United World Colleges, colegios para la paz, de alguna forma. Fue alguien que verdaderamente su doctrina y su filosofía radicaba en los siguientes valores educativos. Decía, concern and compassion for others, ¿no? Preocupación y compasión por los demás. The willingness to accept responsibility, la voluntad de aceptar la responsabilidad. Concern and tenacity in pursuit of the truth, ¿no? Estar verdaderamente convencidos y ser tenaces para la consecución de la verdad. Punishment of any kind is viewed as a last resort.
El castigo físico-mental es, en cualquier caso, el último recurso. Estos valores, que él también pasa a llamar los valores samaritanos, del buen samaritano, son los que de alguna forma nosotros nos han hecho ver en el programa Integra de refugiados de guerra la importancia por atraer y por combinar en nuestras aulas a alumnos de distintos niveles socioeconómicos, de distintas culturas, de distintos credos, de distintas etnias, para enriquecer ya no solamente la propia experiencia de aprendizaje para una serie de asignaturas o de programas académicos, sino para que verdaderamente podamos estar construyendo ciudadanos del mundo. Ciudadanos con una capacidad racional tan fuerte como la capacidad emocional, tan sensibles al prójimo y a las diferencias como conscientes de su poder de cambiar o de trastocar el entorno, de dirigir o de conducir voluntades, pero con la misma capacidad de verse envueltos, de verse atraídos y de retrotraerse y de hacer autocrítica para mejorar de forma constante en su construcción como personas, en el concepto de persona humana que podríamos aludir al Papa Juan Pablo II. En la Segunda Guerra Mundial, ¿puedo, Ignacio, acabar o estoy extendiéndome demasiado? Hablaba de John Dewey también, pero en cualquier caso, el programa Integra nuestro, hablaré luego de él. Vale, lo dejo. Acabo con John Dewey, ya haciendo, como ha hecho mi antecesor, de alguna forma un lema paraguas, una frase que acoja lo que he intentado transmitirles en estos apenas 8 o 10 minutos. Es algo que verdaderamente creo que conecta maravillosamente con los valores y con la misión de nuestra universidad y de muchas otras universidades, porque cuando uno construye el mapa genético de su universidad, obviamente no lo construye solo y exclusivamente mirándose hacia uno, lo construye a partir de las mejores prácticas de otros que a veces llevan más tiempo que uno en el sistema universitario y algunas otras veces sorprendido de que algunos recién llegados están ya creciendo bajo un mapa intelectual y un mapa sensorial que ya recoge esa serie de valores a los que uno aspira. Y decía John Dewey algo precioso, ese gran filósofo, decía pragmático, psicólogo social y pedagogo progresista de mediados del siglo XX, que también inspiró a muchos otros pedagogos en la Europa, como Alemania, como Krauss o como Froebel, o como Pestalozzi, bueno, que Pestalozzi es anterior, o como en España la Institución Libre de Enseñanza, decía algo que verdaderamente me gustaría remarcar como la frase final de esta pequeña intervención. Decía, la educación no conduce hacia la vida, sino más bien la educación es la propia vida en sí. La educación es en sí el enriquecimiento y el significado. En su discurrir, los cursos y las asignaturas deben ser en sí mismos, es decir, intrínsecamente experiencia de vida por sí solos y no instrumentos para el logro de determinados fines. Con esto acabo. Muchas gracias y con permiso del moderador seguiré en el debate. Gracias.